Se supone que las cárceles son lugares de rehabilitación, donde los reclusos tienen la oportunidad de reformarse y reintegrarse en la sociedad. Sin embargo, para muchos presos de todo el mundo, la vida entre rejas es una pesadilla de violencia, abusos y abandono. En este artículo analizaremos algunos de los vídeos más inquietantes grabados en prisión, que revelan la truculenta realidad de lo que ocurre dentro de estas instituciones. También examinaremos las causas y consecuencias de estas terribles condiciones y qué se puede hacer para mejorarlas. Centro Penitenciario de Nkom. En 2021 se produjo un incidente escandaloso en el Centro Penitenciario de Nkom, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal. 2 funcionarias del servicio penitenciario se vieron envueltas en un escándalo que destapó su conducta poco profesional y poco ética con una reclusa. Un informe de Times Live, un sitio web de noticias sudafricano, reveló que una de las funcionarias mantuvo relaciones sexuales con el recluso en el despacho de su colega y que el acto fue grabado y filtrado al público. El vídeo se hizo rápidamente viral en las redes sociales, causando indignación e incredulidad generalizadas entre el público y las autoridades. El Departamento de Servicios Penitenciarios, DCS, por sus siglas en inglés, organismo gubernamental responsable de la gestión de los centros penitenciarios de Sudáfrica, puso en marcha una rápida y exhaustiva investigación sobre el asunto. Entrevistaron a los funcionarios y al recluso, revisaron las pruebas de vídeo y examinaron los protocolos de seguridad del centro. Declararon a ambos funcionarios culpables de falta grave y abuso de confianza. Fueron despedidos de sus puestos de trabajo con efecto inmediato y su oficina fue precintada para proseguir la investigación. El DCS declaró que se trataba de una grave violación del Código de Conducta y Ética que rige el sistema de servicios penitenciarios y que tal comportamiento no sería tolerado ni condonado. El recluso implicado en el escándalo también se enfrentó a graves repercusiones por sus actos. Fue reclasificado en la categoría de máxima seguridad. Singabako Nxumalo, portavoz de DCS, declaró: ha perdido sus privilegios y ha sido trasladado a otro centro. DCS quiere reiterar que los actos de coito y otras formas de vinculación sexual o romance ilícito entre funcionarios y reclusos nunca pueden permitirse ni tolerarse. El código de conducta es explícito y quienes lo incumplan se atendrán a las consecuencias. DCS no dudará en actuar contra cualquier forma de transgresión. Un vídeo viral en las redes sociales mostraba una escena gráfica en la que un funcionario de prisiones besaba apasionadamente a un recluso en lo que parecía ser un despacho de la prisión. A continuación, ambos se desnudaban parcialmente y mantenían relaciones sexuales. Singabako Nxumalo, portavoz del departamento, expresó la profunda conmoción, vergüenza y angustia del departamento por el vídeo, que mostraba una supuesta actividad sexual entre el funcionario y un recluso del centro correccional de Nkom. Se tomaron medidas rápidas, ya que los funcionarios implicados fueron rápidamente identificados y sometidos de inmediato a un proceso disciplinario que desembocó en su suspensión y posterior cese en sus cargos. Además, la investigación examinó cómo la pareja consiguió acceder a la oficina y el origen del teléfono móvil de contrabando utilizado para grabar el incidente dentro de la prisión. Andrew Holland. Holland era una cara conocida en la cárcel y llevaba detenido desde septiembre de 2015. Su encarcelamiento inicial se debió a unos disturbios públicos en un parque de la ciudad, que se saldaron con su detención por participar en un enfrentamiento con las fuerzas del orden locales. Posteriormente, se enfrentó a otros cargos, concretamente por intentar presuntamente dar un cabezazo al personal de la cárcel. Sin embargo, cabe señalar que el último de estos cargos había sido aplazado temporalmente. Esta decisión vino de un juez que reconoció la gravedad del estado mental de Holland y consideró necesario ordenar su traslado a un centro psiquiátrico. El objetivo principal era proporcionarle la atención y el tratamiento necesarios para estabilizar su estado mental y evaluar su competencia para ser juzgado en una fecha posterior. En este vídeo profundamente perturbador, los agentes respondieron rápidamente a la angustiosa situación que se estaba produciendo en la celda de Holland. Esto fue en respuesta a ver a Holland tratando desesperadamente de hacerse daño a sí mismo. Ataviados con equipo antidisturbios, los agentes entraron en la celda y le colocaron en una silla de plástico. Sorprendentemente, esta silla de contención se convertiría en el sombrío hogar de Holland durante un agonizante periodo de casi 2 días completos. Holland, un recluso que lidiaba con las complejidades de la esquizofrenia, se enfrentó a condiciones desgarradoras durante este prolongado calvario. Despojado de su dignidad y de su ropa básica, quedó casi desnudo, aparte de un casco y una mascarilla. También le dieron una pequeña manta que apenas le cubría,
que a menudo se le caía y le dejaba a la vista de los funcionarios de prisiones que se asomaban a su celda acristalada. Al cabo de mucho tiempo, los guardias lo soltaron por fin de la silla de inmovilización. En lugar de mostrar cuidado o compasión, lo arrojaron cruelmente a una celda contigua. Allí, en esa celda, luchó por respirar durante unos 40 minutos y acabó desplomándose. En un intento desesperado por salvarle, los agentes y los paramédicos se apresuraron a entrar en la celda, pero las imágenes de vídeo mostraron algo muy chocante. En él se ve a un agente sonriendo despreocupadamente y manteniendo una conversación informal con otro. La posterior autopsia realizada por un médico forense apuntó a una embolia intrapulmonar como causa de la muerte de Holland, un coágulo de sangre originado en su pierna que trágicamente se dirigió a sus pulmones, cortando el flujo vital de oxígeno. El forense, en una sombría determinación, concluyó que la muerte de Holland se debió a causas naturales. Sin embargo, la familia Holland, decidida a descubrir la verdad, encargó una autopsia independiente. Este segundo examen confirmó la presencia de la embolia intrapulmonar, pero planteó una inquietante sospecha. Sugirió que el coágulo podría haberse formado como consecuencia directa de la inmovilización de Holland durante un insoportable periodo de 2 días. Lamentablemente, la vida de Holland tuvo un trágico final el 22 de enero de 2017. Su prematuro fallecimiento conmocionó al condado de la Costa Central y provocó la indignación pública. A raíz de ello, se llegó a un acuerdo legal sin precedentes por valor de $5 millones. Además, puso sobre la mesa cuestiones acuciantes sobre el estado de la atención de salud mental en los centros penitenciarios de California, destacando los retos de gestionar un fuerte aumento del número de reclusos con enfermedades mentales graves. Adam Kargus. Este video muestra a Anthony George golpeando a su compañero de celda Adam Kargus hasta la muerte, y luego arrastrando el cuerpo a una zona de ducha común a la mañana siguiente. El día anterior a este incidente, el 31 de octubre de 2013, en la celda 3 del centro de detención de Elgin Middlesex, una cárcel provincial de Londres, se veía a Adam Kargus en la ventana de su celda, con las manos en alto como si rezara. Esto fue captado por videovigilancia, y varios otros reclusos lo presenciaron. En cuestión de segundos, volvieron a asfixiarlo. Para entonces, ya había soportado 22 minutos de asfixia, puñetazos, patadas y pisotones. Por desgracia, aún le quedaban otros 37 minutos de sufrimiento. Sorprendentemente, nadie acudió en su ayuda a pesar de su desesperada súplica. No había ningún funcionario de prisiones ni ningún director controlando el vídeo de vigilancia. Además, ningún funcionario de prisiones controló la unidad durante toda la hora que duró la paliza. Algunos reclusos gritaron pidiendo ayuda en medio del caos de la agresión, pero los funcionarios que los oyeron no intervinieron. Según el abogado de la corona, Fraser Kelly, el guardia responsable de la zona donde estaban confinados Kargus y George debía realizar un control cada 30 minutos, pero no lo hizo durante la paliza de 1 hora de duración que provocó la muerte de Kargus. Adam Kargus, que había sido condenado por utilizar una identificación falsa para obtener devoluciones de impuestos y teléfonos móviles, recibió su condena el 17 de octubre. Había sido trasladado al centro de detención de Elgin Middlesex, EMDC, tras sufrir una paliza en otra cárcel de Sarnia. En el momento de su trágica muerte, Kargus cumplía una condena de 90 días. En cambio, George tenía un historial de delitos violentos, tanto dentro como fuera de la cárcel, habiendo estado previamente en segregación en la cárcel de Sarnia, antes de llegar al EMDC. Era propenso a exhibir su dureza y a demostrarla a costa de Kargus. Un agente de policía documentó al menos 70 casos de puñetazos, patadas y estrangulamientos infligidos a Kargus por George, además de numerosos e incontables golpes múltiples. Estos eran los únicos golpes visibles a través de la ventana de la celda. El relato del agente incluye también otros detalles angustiosos de la agresión. En ocasiones, George busca abiertamente la atención de sus compañeros. Hace gestos con las manos para simular que se ahoga y se pasa la mano por la garganta en señal de asfixia. En ocasiones, se queda sin camiseta en la ventana, flexionando los músculos. Incluso obliga a Kargus a limpiar su propia sangre de la ventana de la celda a las 20:10 horas. Otras veces, George se queda junto a la ventana, gritando hacia la cama de Kargus. Arrastra a Kargus hacia la ventana, donde todo el mundo puede verlo, y procede a golpearle. Durante todo este calvario, se puede ver a Kargus suplicando ayuda en repetidas ocasiones. Kelly informa de que Kargus presentaba 32 lesiones visibles como consecuencia de la paliza. Algunas de ellas podrían haber sido mortales, como traumatismos cerebrales, faciales y cervicales. Guarapuava Cárcel Motín en 2014.
Corría el año 2014, y en una mañana aparentemente ordinaria, la prisión se transformaría en un hervidero de caos y rebelión que captaría la atención del mundo. Las semillas de este dramático levantamiento se sembraron cuando varios presos se embarcaron en su viaje diario a una obra en construcción dentro de los muros de la prisión. Estos individuos, que ya vivían bajo el opresivo peso del encarcelamiento, aprovecharon un momento que alteraría sus destinos y los de los guardias asignados a su vigilancia. En un movimiento repentino y audaz, los reclusos se unieron, dominaron a sus captores y tomaron como rehenes a 13 guardias. En medio de esta terrible situación, surgió un atisbo de humanidad. No pasó mucho tiempo antes de que 3 de los guardias fueran liberados de sus captores, un destello de esperanza en una situación que, de otro modo, se oscurecía. El amanecer de la rebelión marcó el comienzo de un enfrentamiento de 2 días que pondría a prueba la determinación de todos los implicados. A medida que los presos afirmaban su dominio dentro de los confines de la prisión, una sensación de vulnerabilidad se apoderaba del personal del centro y de los funcionarios locales. Las negociaciones entre los reclusos y las autoridades se convirtieron en una delicada danza en la que había mucho en juego, más de lo que nadie podía imaginar. Los presos tenían demandas y su lista era extensa. En el centro de sus quejas estaba la petición de una mejor alimentación, un mejor trato y unas condiciones de vida más humanas. Más allá de estas necesidades básicas, clamaban por traslados a otros centros penitenciarios, una medida que pondría en entredicho el ya precario equilibrio de poder dentro del sistema penitenciario. Para un país como Brasil, los motines en las prisiones se habían convertido en una inquietante rutina, tan habitual como el paso de los días laborables. Sorprendentemente, esta revuelta fue la 21ª de este tipo en el país solo ese año, lo que arrojó luz sobre los problemas sistémicos que afectan a los centros penitenciarios brasileños, superpoblados y a menudo inhumanos. A la sombra del caos, un portavoz de la Secretaría de Justicia del Estado de Paraná declaró que 28 presos implicados en el motín serían trasladados de la cárcel de Guarapuava a otros centros de detención de la región. Esta decisión de acceder a las peticiones de traslado de los presos se convirtió en un punto de inflexión. El mundo asistió conmocionado e incrédulo a la retransmisión de las inquietantes escenas de la rebelión. Los presos, encaramados precariamente a la azotea de la prisión, tomaron como rehenes a sus guardias cautivos, despojándoles no solo de sus uniformes, sino también de su dignidad. Armados con armas rudimentarias, como cuchillos y porras, los presos desataron un nivel de violencia espeluznante contra sus desvestidos cautivos e incluso contra otros reclusos que se encontraron involuntariamente atrapados en el fuego cruzado. Durante la manifestación, al menos 6 personas resultaron heridas, y sus cuerpos fueron arrojados desde la azotea al implacable suelo. En una escalada espeluznante, surgieron informes de guardias a los que prendieron fuego antes de arrojarlos desde el tejado. En un momento inquietante, los reclusos recurrieron a un acto de extrema crueldad, atando los pies de un guardián antes de suspenderlo peligrosamente del borde del tejado, un escalofriante símbolo de su audacia. El enfrentamiento de 2014 en la cárcel de Guarapuava, aunque finalmente se sofocó, dejó cicatrices indelebles en la conciencia de Brasil y del mundo. Fue un duro recordatorio de los profundos problemas que aquejan al sistema penitenciario brasileño, un capítulo apasionante de la turbulenta historia del encarcelamiento en el país, donde la línea entre captor y cautivo se difuminó y la búsqueda de humanidad en medio del caos siguió siendo una lucha constante. Jed Hawk Myers estaba sudando y jadeando. Dijo que le dolía el pecho y yo le dije que dónde le dolía y se tocó el estómago. Jed Hawk Myers, un preso de 34 años recluido en la cárcel del condado de Yamhill debido a una violación de la libertad condicional, perdió trágicamente la vida en 2015. Según el demandante, este desafortunado incidente se desarrolló después de que fuera agredido por 2 compañeros reclusos y luego colocado en una celda médica, donde nunca recibió la atención necesaria a pesar de sus desesperadas súplicas de ayuda. La cadena de acontecimientos comenzó el 27 de mayo de 2015, cuando los guardias descubrieron a Myers tras una fuerte paliza propinada por otros 2 reclusos. Mostraba signos de desorientación, un posible hombro dislocado y se quejaba de dolor en el costado. Myers fue reubicado de la población general de reclusos a una celda médica, donde un técnico médico le realizó un breve examen alrededor de las 19:30 horas, como documentan las grabaciones de seguridad y los informes de investigación. Durante este examen, un guardia señaló una contusión en la cabeza de Myers, y el técnico observó una sudoración excesiva y una frecuencia cardíaca elevada.
A pesar de estas observaciones preocupantes, el técnico admitió a los investigadores que se marchó tras varios intentos infructuosos de obtener una lectura de la tensión arterial. En lugar de que un médico evaluara a Myers, el técnico recomendó que se le sometiera a una vigilancia médica de 30 minutos. Esto implicaba vigilar a Myers a través de un vídeo de seguridad y controles cada hora por parte de guardias apostados cerca de su celda. Durante las horas siguientes, Myers siguió sufriendo dolores insoportables y se agarraba el costado. Poco antes de las 21:00 horas, después de que se levantara para orinar, los guardias que controlaban las imágenes de vigilancia observaron la presencia de líquido rojo en el inodoro de la celda. A pesar de este signo alarmante, un sargento lo descartó como algo inofensivo, como zumo de fruta del economato de la cárcel. Myers tomó medidas desesperadas para pedir ayuda, pulsando 19 veces el botón del interfono de la puerta de su celda, pero nadie respondió, según los registros de la cárcel. Sorprendentemente, un guardia reveló que el personal a veces silenciaba los interfonos de las celdas cuando consideraba que un preso estaba demasiado necesitado. Aún no está claro si el interfono de Myers había sido silenciado. No entendía por qué no lo llevaban al hospital, comentó el preso Thomas O'Donnell, que había activado su propio interfono tras oír los gritos de auxilio de Myers. No fue hasta las 12:52 horas cuando los guardias acudieron finalmente a la celda de Myers, donde lo encontraron desplomado contra la pared. Llamaron inmediatamente a los médicos de urgencias al no detectar pulso. Trágicamente, Myers fue declarado muerto a la 1:15 de la madrugada del 28 de mayo de 2015, el mismo día en que iba a ser puesto en libertad. La autopsia reveló posteriormente el alcance de las lesiones de Myers, que incluían laceraciones en el riñón izquierdo con hemorragia interna grave, una contusión craneal y una lesión cerebral, así como fracturas en las costillas y la clavícula. El forense citó como causa de la muerte un traumatismo abdominal por objeto contundente. Los reclusos responsables del ataque, Joshua Mulbrecht y Zachary Chronister, fueron posteriormente declarados culpables y condenados a prisión por su participación en la muerte de Myers. El 8 de mayo de 2017, el abogado Matthew D. Kaplan presentó una demanda federal de derechos civiles en nombre del patrimonio y la familia de Myers. La demanda pedía un mínimo de $12 millones en daños y perjuicios y daños punitivos no especificados. Alegaba que el condado de Yamhill, junto con el personal de la cárcel y el personal médico, habían negado negligentemente a Myers la atención médica básica que finalmente condujo a su muerte. Kaplan afirmó que el personal de la cárcel ignoró todos los síntomas obvios y horribles, que eran claramente visibles en el monitor durante 5 horas. En respuesta, el condado llegó a un acuerdo de $5 millones con la familia de Myers solo 2 meses después, lo que supuso el cierre de este trágico caso. Pelican Bay State Prison Riot, 2000. Fue bien coreografiado, fue extremadamente bien ejecutado. Los hispanos superaban en número a los negros 2-1, sabían exactamente a qué hora iban a hacerlo y ya tenían elegidos sus objetivos. Un motín entre 200 presos negros e hispanos estalló sobre las 9:30 de la mañana del miércoles 23 de febrero de 2000 en un patio de ejercicios dentro del ala de mayor seguridad de la prisión estatal de Pelican Bay. Los funcionarios de prisiones no sabían qué había provocado la pelea, pero el hallazgo de 50 armas caseras les hizo pensar que había sido planeada. Tras este brutal enfrentamiento, el balance fue desolador. Los guardias se vieron obligados a abrir fuego contra los reclusos, matando a 1 e hiriendo a otros 12. Además de los 13 presos abatidos, 19 sufrieron heridas de arma blanca o golpes a causa de los enfrentamientos. Tampoco resultó herido ningún guardia, incluidos 20 que se encontraban en el patio de 3 acres cuando estalló el motín. Sorprendentemente, California Prison Focus informó de que el personal de custodia disparó más de 24 veces con sus fusiles de asalto durante este terrible episodio. Un batallón de 120 guardias tardó una tensa media hora en volver a controlar esta tempestad de violencia. El director del departamento, Cal Terhune, elogió su valor, declarando: «Hicieron un gran trabajo», según recogieron los ojos vigilantes del San Francisco Chronicle. Sin embargo, Steve Fama, una lumbrera jurídica de la Oficina Jurídica de la Prisión de San Rafael, dejó entrever un trasfondo oscuro. Sugirió que el agobiante hacinamiento de la prisión podría haber sido un nefasto cómplice a la hora de avivar las llamas de la rebelión. Curiosamente, las entrevistas realizadas por California Prison Focus a 50 reclusos apuntaban a una posibilidad inquietante: que los instigadores de esta tempestad tumultuosa podrían haber sido aquellos que habían jurado mantener el orden, los propios guardias de la prisión. Un preso afirmó que un guardia le había dicho:
Haz lo que tengas que hacer hoy, porque mañana la prisión se cierra. Otro preso relató que, justo antes de salir del patio el 23 de febrero, un guardia comentó: «Es tu día de suerte». Desde un incidente anterior, el 31 de agosto, los presos negros y blancos habían salido al patio por separado, pero los enfrentamientos entre los grupos desembocaban sistemáticamente en peleas. A pesar de los rigurosos registros a los que se sometió a los presos antes de su salida al patio aquella fatídica mañana, las secuelas del motín revelaron algo sorprendente. Un asombroso arsenal de 89 armas improvisadas, fabricadas en los sombríos confines de la prisión, se había desatado en el caos. El teniente Ben Grundy, testigo de los tumultuosos acontecimientos, destacó la persistente animosidad que se negaba a remitir, incluso cuando la violencia disminuyó. Dijo: «Incluso al final, parte de los prisioneros seguían queriendo pelearse entre ellos, incluso después de estar esposados». En el caótico período posterior, el lamento urgente de las sirenas resonó en el recinto de la prisión cuando una flota de 16 ambulancias descendió sobre Pelican Bay, corriendo para transportar a los heridos a los hospitales locales. El sombrío balance incluía 16 presos con heridas de bala y al menos otros 19 con heridas de arma blanca. John Menow, director general del hospital Sutter Coast, se encontró ante una situación sin precedentes y reflexionó: «Llevo aquí 14 años y no hemos visto nada parecido. El personal está bastante agotado ahora mismo». Sorprendentemente, los presos, en marcado contraste con sus acciones dentro de los muros de la prisión, no plantearon ningún problema al abnegado personal del hospital, manteniendo una inesperada calma y mostrando su agradecimiento por la atención recibida. La trágica muerte por disparos durante este turbulento motín marcó un hito importante, ya que fue la primera desde que el Departamento de Prisiones de California instituyó una nueva política de disparos el 1 de abril de 1999, lo que añadió una capa más de complejidad a este tumultuoso y oscuro capítulo de la historia de Pelican Bay. Prisión estatal en Apodaca. Este video, que se publicó en las redes sociales, mostraba una escena perturbadora en la que participaba un grupo de reclusos varones que vestían únicamente ropa interior tipo tanga. Estos reclusos fueron obligados a fregar el suelo de la prisión sobre manos y rodillas, mientras recibían patadas y empujones de sus compañeros. Mientras los 3 hombres trabajaban diligentemente para limpiar, otros presos, mostrando una total falta de empatía, comenzaron a burlarse y mofarse de los individuos arrodillados, tachándolos cruelmente de zorras. La situación se agravó aún más cuando 3 curiosos decidieron agredir físicamente a los hombres vulnerables, añadiendo violencia física al tormento emocional que ya estaban soportando. La cámara se desplaza entonces para mostrar a otro grupo de 3 hombres desnudos, también arrodillados, fregando diligentemente el suelo. Sus cubos de agua, colocados cerca, simbolizaban su posición servil en este espectáculo degradante. Este espeluznante incidente se produjo en el interior de una prisión situada en Apodaca, un suburbio de la bulliciosa ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. El gobierno de Nuevo León condenó rápidamente este acto de crueldad e inició un registro exhaustivo de la prisión. En este registro se descubrió una inquietante cantidad de contrabando, incluidos numerosos objetos similares a cuchillos y drogas ilícitas, lo que subraya los problemas profundamente arraigados en el sistema penitenciario que van más allá de este penoso incidente. Las imágenes también muestran hasta qué punto los reclusos dirigen el espectáculo tras los muros de la prisión. Según Maisa Hubert, que trabaja con Documenta, una ONG mexicana que defiende los derechos humanos, este tipo de abusos es aún más probable que se produzcan cuando la administración penitenciaria es incompetente y mantiene un escaso control, como ocurre en Nuevo León. Ataque con spray de pimienta en la cárcel de Brasil. Hay alrededor de 60 reclusos en fila, sentados en posición de corsé solo en ropa interior. Mientras los guardias miran, una vez que están todos dentro, comienzan a rociar a la multitud con lo que parece ser gas pimienta. En Joinville, Brasil, han aparecido unas inquietantes imágenes de circuito cerrado de televisión que revelan cómo los guardias de la prisión utilizan spray de pimienta contra los reclusos en un preocupante incidente. El vídeo mostraba a unos 60 reclusos, vestidos únicamente con ropa interior, sentados en una posición vulnerable, a la espera de alguna forma de disciplina. En un momento especialmente preocupante, un recluso, que simplemente caminaba junto a otro preso, fue repentinamente y aparentemente sin motivo, atacado con spray de pimienta por un guardia. El incidente fue a más, y los guardias comenzaron a rociar con gas pimienta a todos los reclusos. Este alarmante episodio suscitó serias dudas sobre el trato a los reclusos y el uso de la fuerza en el sistema penitenciario brasileño.
Lamentablemente, este no fue un incidente aislado, ya que en el pasado han surgido informes de abusos similares. A principios de octubre de 2019, los fiscales federales de Pará, Brasil, publicaron un informe en el que se ponían de relieve inquietantes actos de tortura infligidos a presos por miembros de un grupo operativo de seguridad. El grupo de trabajo se había creado para hacer frente a la violencia dentro de las prisiones, pero, en lugar de ello, se vio implicado en actos de brutalidad, como palizas con escobas, uso frecuente de balas de goma y gas pimienta, empalamiento del ano y perforación de los pies con clavos, entre otras espeluznantes atrocidades. A pesar de estas graves acusaciones, el presidente Jair Bolsonaro desestimó las preocupaciones cuando fue interrogado por los periodistas, mostrando una actitud desdeñosa. El ministro de Justicia, Sergio Moro, que había puesto en marcha el grupo de trabajo, se comprometió a tomar medidas contra cualquier agente implicado en tales prácticas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia negó públicamente las acusaciones de tortura sistemática. Moro argumentó que las acciones del grupo de trabajo eran un intento de restablecer el orden en un sistema penitenciario que llevaba mucho tiempo plagado de caos y violencia. Aunque la situación en las prisiones brasileñas es sin duda compleja, los inquietantes incidentes y las denuncias de malos tratos ponen de manifiesto la acuciante necesidad de reformas integrales y de supervisión del sistema penitenciario del país para garantizar un trato humano a los reclusos. Centro de Entrenamiento North Point. En un fatídico día de agosto de 2009, el Centro de Formación North Point de Kentucky se convirtió en el escenario de una dramática convulsión al estallar un importante motín. El resultado fue un caos que se saldó con 16 heridos y la destrucción generalizada de estructuras clave de la prisión. Sorprendentemente, se trataba del segundo incidente grave que sacudía el centro en tan solo 2 años, y ambos disturbios giraron en torno a un culpable inesperado: la comida. El motín se desencadenó el mismo día en que las autoridades penitenciarias comenzaron a liberar a los reclusos tras 3 días de encierro. El encierro se había impuesto a raíz de un episodio violento ocurrido el 18 de agosto, en el que un grupo de entre 10 y 15 presos hispanos habían agredido a sus homólogos blancos y negros. El encierro sirvió como periodo de intensa investigación para identificar a los responsables del ataque. Esa misma noche, la prisión puso en marcha un programa de movimientos controlados, que permitía a los presos acceder al patio de recreo dormitorio por dormitorio. Sin embargo, la calma duró poco. En un repentino y sorprendente giro de los acontecimientos, estalló el caos cuando los presos instigaron un motín, prendiendo fuego a las hogueras. Fue necesaria una ardua lucha de 2 horas para que los guardias recuperaran el control del centro de seguridad media, que contaba con 1.200 camas. Durante el tumultuoso motín, 8 guardias y 8 presos sufrieron heridas leves, y 4 presos tuvieron que ser hospitalizados. El secretario del Gabinete de Justicia y Seguridad Pública de Kentucky, J. Michael Brown, respiró aliviado por el hecho de que no se produjeran lesiones graves, calificándolo de resultado casi milagroso, dadas las terribles circunstancias. Las secuelas del motín dejaron un rastro de devastación, ya que 6 edificios importantes, entre ellos la cocina, la cantina, el centro médico, la zona de visitas y 2 dormitorios, quedaron envueltos en llamas y gravemente dañados. Para hacer frente a las consecuencias, los funcionarios de la prisión se enfrentaron a la difícil tarea de reubicar a unos 700 reclusos en otras instalaciones repartidas por todo el estado, mientras que el resto de los presos encontraron refugio temporal en un dormitorio para 196 personas, el gimnasio y la capilla. Las estructuras en ruinas eran trágicamente irreparables, lo que llevó a las autoridades penitenciarias a embarcarse en un ambicioso viaje de reconstrucción completa, con un precio estimado de aproximadamente $10,8 millones. El secretario J. Michael Brown hizo hincapié en la necesidad de empezar prácticamente de cero debido a la destrucción total causada durante el motín. A raíz de estos alarmantes sucesos, el diputado Jones se vio inundado de quejas sobre la calidad de la comida de la prisión, la escasez persistente y descubrimientos inquietantes en las comidas durante el año pasado. Algunos reclusos informaron de hallazgos de pesadilla en su comida, desde bolas de pelo, piedras y cartón, hasta gusanos e incluso heces humanas. Además del creciente descontento, los guardias de la prisión, que participaron en las encuestas distribuidas por Jones, señalaron las cuestiones relacionadas con la comida como un factor importante que contribuye a los problemas de control entre la población reclusa. El diputado Jones expresó su profunda preocupación por el trato inhumano que reciben los reclusos en el sistema y subrayó la urgente necesidad de resolver los problemas derivados del proveedor de servicios alimentarios, Aramark.
Esperaba que la administración considerara seriamente la posibilidad de rescindir el contrato en respuesta a las graves preocupaciones planteadas tanto por los reclusos como por el personal. Christopher López. Un hombre llamado Christopher López murió en una prisión de Colorado, llamada Correccional de San Carlos. Y murió porque a los guardias no les importó lo suficiente conseguirle ayuda médica cuando claramente la necesitaba. Christopher López, un recluso con una enfermedad mental, tuvo un trágico final mientras estaba detenido en el Correccional de San Carlos, en Colorado, en marzo de 2013. Su muerte estuvo rodeada de circunstancias profundamente inquietantes que suscitaron profundos interrogantes sobre el trato a los reclusos y la conducta del personal penitenciario. Una demanda presentada en relación con este caso alegaba que al menos 16 miembros del personal penitenciario estatal no prestaron ningún tipo de asistencia mientras Christopher López sufría convulsiones y finalmente fallecía en la prisión de San Carlos en marzo de 2013. La demanda sostenía que cuando los guardias de la prisión descubrieron a López sin respuesta en el suelo de su celda, lo percibieron erróneamente como un problema de comportamiento y no como una emergencia médica. Sorprendentemente, le pusieron cadenas y grilletes en lugar de buscar atención médica inmediata. Christopher López, recluso de 35 años, había sido diagnosticado de trastorno esquizoafectivo bipolar. Sin embargo, en lugar de solicitar asistencia médica cuando sufrió un ataque, los guardias lo sometieron a ataduras, incluida una capucha en la cabeza. Trágicamente, López falleció tras sufrir 2 convulsiones importantes durante la madrugada del 17 de marzo de ese año. Según la demanda presentada por la madre del recluso, Juanita López, y sus 3 hijos menores, el incidente fue grabado por las cámaras de seguridad de la prisión. El abogado de derechos civiles David Lane, que representa a la familia, describió el vídeo como horrible de ver. En la demanda, se alegaba que las imágenes de vídeo mostraban a López sufriendo 2 ataques de gran mal, mientras el personal de la prisión, nombrado como demandado, permanecía de brazos cruzados. Se observaba a los miembros del personal hablando de temas no relacionados, riendo y bromeando, todo ello mientras ignoraban al moribundo que tenían bajo su custodia. En la demanda, se afirmaba además que ninguno de los miembros del personal hizo ningún esfuerzo por ayudar a López mientras luchaba por respirar en el suelo de la celda. Solo se descubrió que había fallecido cuando una persona fue a la celda para trasladarlo y no pudo encontrarle el pulso. El informe del forense atribuyó la causa de la muerte a causas naturales, sugiriendo que podría haber influido una deficiencia de sodio. Adrian Jacobson, portavoz del Departamento de Instituciones Penitenciarias, declaró que el organismo no aprobaba las acciones de los empleados implicados. Informó de que 3 miembros del personal habían sido despedidos y otros 5 habían sido amonestados en los 10 días siguientes al incidente. Christopher López, que luchaba contra problemas de salud mental, había estado encarcelado en múltiples ocasiones desde 1996. En el momento de su muerte, estaba previsto que pasara varios meses en régimen de aislamiento en un centro diseñado para presos con enfermedades mentales. Troy Michael Kell, un recluso con un notorio historial delictivo, se encontró en el corredor de la muerte de Utah tras un brutal asesinato en prisión. El periplo de Kell por el sistema de justicia penal está marcado por la violencia, el racismo y las batallas legales. Condenado inicialmente a cadena perpetua en Nevada, Kell fue trasladado posteriormente a la prisión estatal de Utah en el marco de un programa de intercambio de presos. El 6 de julio de 1994, cometió un acto atroz al atacar y asesinar a su compañero de prisión, Lonnie Blackmon, mientras estaba encarcelado en el centro de Gunnison, del Departamento Correccional de Utah. Kell apuñaló a Blackmon al menos 67 veces, mientras Eric Daniels, su cómplice, sujetaba a Blackmon durante el brutal ataque. En este polémico caso judicial, el abogado Moriarty hizo hincapié en la gravedad de la situación, calificándola de caso feo, que merecía una buena y exhaustiva investigación sobre la reparación posterior a la condena. Sostuvo que el asesor jurídico de Kell no había tomado medidas suficientes al respecto, sugiriendo que había cuestiones sin resolver que debían abordarse. Por otro lado, el fiscal general adjunto de Utah, Thomas Brunker, cuestionó las afirmaciones de Moriarty. Brunker sostuvo que el asesor jurídico de Kell había realizado efectivamente un examen exhaustivo de las posibles opciones posteriores a la condena. Sostuvo que se habían hecho todos los esfuerzos posibles para abordar el historial de violencia de Kell y que, en última instancia, habían fracasado. Según Brunker, la pena de muerte era el único castigo que no se había explorado, dado el continuo comportamiento violento de Kell. En particular, Kell era un supremacista blanco,
y sus creencias racistas fueron evidentes durante el asesinato de Blackmon. Gritó «Poder blanco» mientras se limpiaba la sangre de Blackmon de las manos. Apuñaló a Blackmon 9 veces en los ojos, un acto horrible diseñado para infligir el máximo dolor. El comportamiento violento de Kell fue más allá de este incidente. Se ensañó con reclusos de otras razas, ganándose la reputación de atacar a presos por su origen étnico. En 2009, un expreso, Jacques Dupré Miranda, demandó al Departamento Correccional de Utah, alegando que había sido atacado por Kell debido a su fe musulmana, lo que le había supuesto un castigo cruel e inusual. Miranda, de ascendencia afroamericana y francesa, había sufrido acoso tanto por parte de los funcionarios de prisiones como de los reclusos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En un inquietante incidente, Kell logró escapar de su celda en 2001 y atacó a Miranda en una zona de recreo, persiguiéndolo finalmente hasta su celda. Miranda sufrió lesiones graves, y en 2009 un jurado federal le concedió $25,000 por daños y perjuicios. Kell estuvo a punto de ser ejecutado en 2003, enfrentándose a un pelotón de fusilamiento, pero decidió apelar su condena justo un mes antes de la ejecución programada. A principios de 2016, Kell seguía en el corredor de la muerte de Utah, con sus apelaciones en curso. Antes de su paso por Utah, Kell había estado encarcelado en Nevada por el asesinato de James Cotton Kelly en 1986. A la edad de 18 años, su amiga de 15, Sandy Shaw, pidió a Kell que hiriera a Kelly, que la había estado acosando. Kell y Shaw, junto con otro individuo, llevaron a Kelly al desierto, donde Kell le disparó 6 veces en la cara, provocando la muerte de Cotton Kelly. Si te ha gustado el vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos interesantes como este.